Bienvenidos amigos a un nuevo encuentro con la ciencia. Estamos nada más y nada menos que aquí al lado de la Torre Eiffel con el físico médico franco-argentino Alejandro Massal, que hace ya una buena montón de años que está aquí en Muchos. no muchos, y hemos venido precisamente para que nos explique de una manera simple qué cosa es la física médica, para qué sirve, Alejandro. Muchas gracias. Eh, bueno, el nombre física médica ya contiene la principal definición. Es la utilización de todos los conocimientos de física para poder aplicarlos y mejorar lo que hacemos en medicina. Eso incluye muchas ramas. Podría incluirse temas desde la mecánica a la óptica o a los diferentes tipos de radiaciones. Una rama muy fuerte de lo que se interpreta hoy en día como física médica, aparte de lo que se hace en investigación pura, es en medio hospitalario y dedicado a los temas de radiación. Se usan distintos tipos de haces, fotones, electrones, protones, por ejemplo, para tratar en radioterapia. Y hay una fase preliminar que sería la utilización de todos los conocimientos para la parte imágenes. Muy bien, ahora en el caso del cáncer, que es digamos, un problema muy grave en el mundo, dicen que uno de cada cuatro de nosotros va a tener cáncer. Esto significa mucha física y también nos hemos enterado de que es muy difícil este tema porque hay gente que en el mundo ha tenido lo que se llama una sobredosis y por lo tanto, en lugar de mejorar, ha empeorado el caso. ¿Es frecuente esto? Hay dos partes en su pregunta. Uno es el tema específico del cáncer con respecto a la incidencia y las soluciones que hay. Las soluciones que se están haciendo ahora en este momento vienen tanto de la física como de otras ramas. Yo soy un fanático de la biología. Pienso que realmente vamos a tener las soluciones en el futuro gracias a la biología, gracias a la genética. La física en este momento y durante mucho tiempo va a ser una fase de transición porque las técnicas que usamos dentro de todo siguen siendo agresivas. Y ahí entro entonces a la segunda parte de la pregunta. Usamos elementos bastante agresivos para tratar, pero justamente si están mal manejados pueden ser riesgosos. Un típico ejemplo sería un error en decir estoy dando la dosis de energía, que es la dosis que estamos dando nosotros como si fuera un medicamento, pero lo estoy dando en el lugar equivocado, o sea, le estamos errando al blanco. Y otro sería le estoy posiblemente pegando al blanco, pero con una dosis tan fuerte que los efectos secundarios alrededor también pueden ser malos. Entonces, eso significa que ahí viene el rol fundamental, por ejemplo, de un físico, hacer el control de calidad y hacer lo que se llama la dosimetría, poder medir la dosis de ese medicamento, que es una dosis de energía que se da al paciente. Sí hay incidentes, existen, lo que se trata es primero de evitarlos y de minimizar, de aprender de lo que pasa para que no se vuelva a repetir. Y más que nada pasa por un análisis del riesgo. Existe un riesgo y lo que se trata es o de hacerlo desaparecer o de minimizarlo. ¿Puedes, por favor, decirme un caso concreto de un accidente? Varios. Un caso concreto sería, usamos un detector para medir la dosis y calibrar una máquina. Ese detector está mal adaptado para el tipo de radiación que se va a usar. Por ejemplo, se usa un detector que está diseñado para hacer un campo de radiación grande y se lo usa para un campo muy chiquito y puede hacer una mala estimación de cómo se calibra la máquina. Entonces se puede dar una dosis muy baja, entonces hay bajo riesgo de curar la enfermedad, o muy alta y puede haber una complicación que puede llegar a ser mortal. Ese sería un ejemplo. Y claro, pero esto es bastante difícil de comprender para muchos porque saber qué dosis está recibiendo con detectores que no son precisamente del mismo material que el que recibe la dosis, o sea, no es un tejido humano, hay una serie de transformaciones que nos genera dudas de que se esté realmente aplicando lo que se debe. Depende para qué. Hay técnicas que están muy bien establecidas. Existen entonces protocolos internacionales, laboratorios de calibración. Por ejemplo, un típico ejemplo es si tenemos un detector, se lo manda a calibrar a un laboratorio. Hay laboratorios primarios, secundarios, distintos niveles antes que se llegue al medio hospitalario. En esos laboratorios se trabajan con precisiones que son del orden de 1%, eso está muy bien. Cuando se llega ya al hospital,
como hay otras variantes. Se hace una imagen del paciente, se hace un cálculo con un sistema de cálculo, se hace una medida, eso agrega un cierto número de incertitudes. Pero hablamos siempre de pequeños porcientos, 2%, 3%, 1%. Eso es una técnica bien establecida. Lo que hay que tener cuidado es cuando se llega con algo totalmente innovador. Esas técnicas innovadoras se hacen en general primero en grandes centros de referencia. Entonces se consagran muchos medios, mucho personal, mucha inversión para estar seguro que el nivel de riesgo queda en los márgenes tolerables. Y eso está muy controlado hoy en día. Es más, lo que quisiera decir, es una de las ramas en las que más control hay. Claro. Más que en otras ramas en las que se cura con cáncer, el control de calidad en radioterapia es un tema que está muy desarrollado y muy vigilado por todas las autoridades de cada país. Sí, porque yo había leído en los años ya 90 que en Estados Unidos había habido muchos accidentes, que la gente moría más rápido, digamos, al tratarse con radioactividad, y por lo cual se llevó el equipo que calculaba en esa época las bombas atómicas de Los Álamos para que hagan un programa lo más, digamos, cercano a lo perfecto. A ver, vamos a los dos extremos, vamos a los dos extremos. Primero, ¿qué programa salió de ese grupo? A ver, primero, no, en todas las épocas de la radioterapia hubo una evolución. No se puede decir que en una época se matara más de lo que se curaba, ¿no? Eso es una exageración. Siempre hubieron algunos incidentes como en todas las ramas de la medicina, siempre hubieron controles de calidad muy bien desarrollados. Y lo que se hace es avanzar en el conocimiento. Lo que se hacía hace 20 o 30 años no tenemos derecho a criticarlo. No, claro. Era lo que se sabía hacer en su momento y era con lo que se curaba. Un caso por ahí que hablaría mucho de eso. Aplicar tratamientos oncológicos en pediatría a los chicos es un tema muy sensible. Hace 1 o 2 generaciones era un tema muy difícil de controlar. ¿Por qué? Porque la tolerancia de los chicos, todos los órganos en crecimiento eran muy sensibles, los tratamientos podían ser tan agresivos que no se los podía aplicar. Una generación más tarde, a veces simplemente protegiendo órganos, es decir, que en vez de hacer una gran zona de irradiación, se protege un órgano y se irradia un poco menos, permitió que haya un cambio radical en una sola generación en la proporción de chicos que se pueden tratar. Y hoy en día se tratan chicos con anestesia general para que no se muevan, se los trata todos los días. Hay distintos tipos de rayos que vienen. En este momento, por ejemplo, se están usando mucho los protones, una técnica que se llama protonterapia. Exacto, Orsay, tenemos una instalación allí, en el cual la pediatría es una de las aplicaciones por excelencia, porque se reduce la zona irradiada y con eso se aumenta la tolerancia, entonces aumenta la probabilidad de cura con menos complicación. Hablando de protonterapia, eso en Orsay empezó en los años 90, 80, fines de 80, pero esto me hace recordar que hay mucho avance tecnológico y entonces uno ve que prácticamente son robots lo que hacen. La computadora está presente, vi que ahora se irradia los tumores con unas laminillas que se van formando para que de acuerdo a la dirección, digamos, se optimice esta dosis, pero los físicos, médicos, nunca vieron en su preparación eso. ¿Qué recomiendas? ¿Tener una buena base y luego aprender cuando viene la máquina? Dime eso. Yo diría que hay 3 niveles de formación. Hay un nivel primero de base, un muy buen conocimiento de física, de matemática y los principios de base. Eso es lo que se da en general en la universidad a nivel de la licencia y hasta el primer año de máster o cosas por el estilo. Después tiene que haber un conocimiento más específico de física médica, en el cual entran desde los conceptos de biología, de anatomía, hasta los conceptos de dosimetría en particular y una primera introducción a la tecnología. Ahí hay 2 opciones. O se sigue primero hacia un doctorado en el cual uno se vuelve especialista de un tema. Cuando uno hace el doctorado, en ese momento se vuelve uno de los especialistas en el mundo en ese tema, muy específico. Y la otra por la que hay que pasar antes o después del doctorado es la práctica hospitalaria. En ese sentido se pasa 1 o 2 años aprendiendo en el lugar en el que se va a trabajar las cosas específicas de la tecnología del momento. Y sigue después una cosa más, que es que en el momento en que se adquiere un equipo,
a través de los vendedores o a través de organismos internacionales o a través de cooperaciones entre hospitales, formarse específicamente en ese equipamiento, en esa técnica. Son distintos niveles. Muy bien. La Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería pues tiene un programa de maestría en física médica que empezó en los años 95 con apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica. En nombre del decano, el doctor Walter Estrada, y el rector Jorge Alba, he venido a solicitarte que nos apoyes para mejorar el programa que estamos haciendo y además que pues nos visites dando cursos sobre los temas que tú dominas. Esperemos pues que tú puedas. Ahora tú sabes que lo que se dice ante cámara ya es como firmar. Se firma. Cuando empezó la charla, usted me presentó como franco-argentino, argentino-francés, no sé qué cosa. Me gustaría entonces decir más que del lado francés me siento europeo y del lado argentino me siento latinoamericano. Ah, muy bien. Entonces eso va a facilitar que esto se haga. Muchas gracias, Alejandro. Amigos, ha sido un especial encuentro con la ciencia. Como siempre en cienciaperú.tv estamos siempre con lo mejor, con los mejores amigos en el campo de la ciencia y la tecnología que pueden apoyarnos al Perú, que está emergiendo en todos los campos, incluyendo la ciencia y la tecnología. Gracias, Alejandro. Gracias. Muchas gracias. Gracias desde París.